Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 12. Toshinori no había esperado que la parte de calificación del examen fuera tan lenta como lo eran las revisiones de su calendario en su agencia. El personal de la UA era un grupo mucho más brillante y animado que la variedad de hombres y mujeres que había contratado para canalizar su agenda y mantenerlo en un ritmo bien regulado cada día. En todo caso, esperaba que los maestros y profesores de la escuela secundaria heroica parlotearan y clamaran durante el proceso de revisión de las actuaciones de los examinados, haciendo el trabajo pero dedicando mucho más tiempo a rebotar entre sí con cualquier cosa que se les ocurriera con o sin relación con el examen. Para su sorpresa, esas bromas fueron escasas durante el proceso de puntuación. Examinado 8255, comenzó Nezu hacia la mesa, sus patas tocando un botón para cambiar la pantalla ante ellos a la imagen de un niño rubio lanzando su cuerpo salvajemente de un robot a otro con explosiones de sus manos, Bakugou Katsuki. Kirk. Explosión terminó el examen práctico con la mayor cantidad de puntos de combate. 77. Bakugou muestra un buen uso de su peculiaridad para dominar a los robots y atravesarlos con facilidad, y su propia resistencia para seguir pasando de un robot a otro sin dudarlo. Además de evitar el puntero cero como los demás examinados en su bloque de pruebas, no evitó ni dejó atrás a un solo enemigo. Probablemente aprovechó mucho a sus otros examinados, comentó Midnight mientras la pantalla saltaba de una foto a otra del rubio en acción. Muchos de sus puntos provienen de empujar indirectamente a otros examinados fuera del camino para tomarlos por sí mismo. Atacó a robots solitarios antes de que otros examinados pudieran asestar sus propios golpes y obtener su propia puntuación. Sus explosiones casi lastimaron a otros dos niños solo para derribar una pequeña ola de ellos cerca del final. Me sorprende que Nezu no quiera que su puntaje sea degradado por ese comportamiento ruidoso. Porque el niño no apuntó a nadie intencionalmente ni causó daño, intervino Blatkin. La pantalla mostró otra foto de Bakugou derribando a un robot, con una mirada sedienta en sus ojos y una sonrisa sádica en su boca. Toshinori le recordó a Mirko por el momento, pero el héroe doblador de sangre continuó. Se echó al hombro a sus compañeros examinados y continuó luchando contra los robots sin pestañear ante nadie más. No ayudó a ningún niño herido por la lucha contra robots, pero no los deje a un lado para derrotar a los robots que no pudieron. Kid tiene una sola mente y esa es obtener tantos puntos de los robots como necesite. El héroe número 1 pudo verlo en las imágenes fijas, mientras el niño volaba por las calles destrozando robots pero dejando que otros niños comieran su polvo de todos modos. Despreciaba demasiado a todos los que lo rodeaban, más que cualquier otro héroe que All Might había visto antes. Incluso en Deagour y Mirko, con sus cabezas y actitudes exaltadas, solo lo dirigieron de esa manera hacia los criminales y villanos con los que lucharon en lugar de los héroes a su lado o los civiles detrás de ellos. Par Miruko en su escapada de autoempoderamiento y trabajar sola más a menudo que en equipo. El niño Bakugou sería un gran héroe, pero con una actitud como esa no llegaría lo suficientemente alto en las clasificaciones ni en los ojos del público como para ser considerado para mucho más allá de acabar con los criminales. Toshinori no podía ver que estaba tan sorprendido con la votación unánime de la sala sobre sus puntos de rescate. 0 puntos de rescate, anunció Ectoplasm mientras Power Loader lo registraba en su computadora. El niño actualmente está compitiendo por el primer puesto del examen. Tengo 500 yenes y él se los queda.
2000, Present Mick arrojó sus propias fichas, que en ese caso eran solo su bolígrafo de calificación, al otro lado de la mesa. Mick Nick se apresuró a deslizarlo y colocarlo detrás de su oreja frente al héroe vocal. Mick le dirigió una mirada poco entusiasta antes de mirar alrededor de la habitación. El número 13 no ha reportado ni un solo niño con puntos de combate cerca del suyo, y aunque los niños fueron útiles y todo eso, esos puntos de rescate no han acercado a lo suficiente. Actualmente el segundo lugar es un total registrado de 68. A menos que haya un chico destacado con ambos, no veo que eso suceda. Es curioso que digas eso, se rió Nezu, haciendo clic en su botón nuevamente para mostrar una foto de un niño de cabello verde con un bate de béisbol atravesando las calles de las ciudades de prueba. Examinado 8256. Izuku Midoriya. Toshinori se reclinó en su asiento y dejó caer las manos en su regazo. Desde un lado vio a Vlad hacer lo mismo, apretando la mandíbula al ver al chico en la pantalla. Obtuvo solo 15 puntos de combate en el examen práctico, mientras que obtuvo la puntuación más alta en el examen escrito empatado con solo otros 17 estudiantes este año. Un resultado bastante diferente entre los dos, diría yo. Midoriya era realmente un chico inteligente, Toshinori no lo negaría. Solo había visto las preguntas del examen sin respuesta, pero sabía que algunas de ellas podrían haber sido consideradas preguntas capciosas para hacer pensar a los estudiantes. Al héroe número 1 no le sorprendería ver una brecha en las puntuaciones debido a ellos. Dices eso sabiendo muy bien lo que sucede al final, comentó la heroína al otro lado de la mesa, con la empuñadura de su lazo girando en su mano. 2000 yenes lo coloca primero. El niño tuvo un comienzo difícil, pero respondió más rápido que cualquier otro examinado para ayudar a otro. Incluso consiguió que otro niño lo ayudara a ayudar a esa chica. ¿Y enterrar esa cosa en el suelo para mantener Stan a salvo? 10 automáticos de mi parte. Nezu asintió mientras hacía clic rápidamente en las fotos del niño en acción, destrozando robots con los golpes de su bate hasta que aterriza en una foto de los momentos finales. El niño está empapado en su propia sangre, manchando su chándal abierto y desgarrado. Suciedad y mugre cubrían todo su cuerpo y cabello. La única parte que no fue tocada por el polvo y el color fueron sus ojos, entrecerrados ante el gigante de una máquina en el examen y puntuados con el más mínimo gruñido de los dientes cubiertos de rojo del niño. La exhibición de Midoriya fue una construcción lenta hasta un crescendo bastante maravilloso. El primer examinado en décadas en tomar el puntero 0 de frente y derrotar efectivamente al gigante incluso si permanece prácticamente intacto. Mentiría si la escena no me dejara emocionado. Present Mick esbozó una sonrisa mientras alejaba su silla del director hasta que apenas dejó a Cementos con suficiente espacio para sus piernas. Mientras el niño permanezca sano y salvo, será nuestro invitado, señaló el héroe rubio hacia la fotografía expuesta. Incluso lo admito, verlo yo mismo desde el techo y ver un puntero 0 detenerse y rebotar cuando el niño lo golpeó fue un espectáculo perverso. El niño recibe un 9 de mi parte. 8 aquí, Cementos calificó al niño, colocando un brazo sobre la silla del otro héroe. El niño mostró tenacidad para superar sus heridas y seguir luchando, pero me preocupa que las forzó más de lo necesario al final. Continuando ayudando a la niña a escapar con esa cantidad de energía y esfuerzo que puso para detener el 0, el acercamiento del puntero no habría abierto sus heridas más que él. Power Loader hizo clic distraídamente en su computadora y miró la foto del niño. Quiero criticarlo por causar daño al robot que necesita más trabajo para construir, pero el niño tenía más motivos para hacerlo que tratar de mostrar a los otros niños. El niño obtiene un 9. 9 también, intervino Ectoplasm después del mecánico. Solo uno menos porque seguía provocándome un ataque cardíaco. Me aseguraré de que el niño sea más consciente de su propia salud en el futuro. Superar el dolor es una cosa. Esforzarse para desangrarse es otra. No seas víctima de esa mentalidad. 10, declaró Snipe sin más comentarios desde su silla, apoyando los pies sobre la mesa. Toshinori miró fijamente a Nezu, quien le devolvió el brillo con una sonrisa cubierta de falsa inocencia antes de volver a mirar por encima de la mesa. El proceso de calificación fue bastante rápido, gracias a la gran abundancia de examinados, lo que los obligó a quedarse días enteros para calificar, incluso con la ayuda del personal de segundo y tercer año. Estos profesores de primer año no fueron diferentes, se divirtieron unos con otros gracias a que las computadoras registraron sus puntajes de combate por ellos.
Pero lo estaban haciendo sin el conocimiento compartido del estatus peculiar del chico. O al menos, la mayoría de ellos lo eran. El héroe número 1 se preguntó si Nezu se guardó esa información tan estrechamente durante todos estos años por algo más que hacer que los profesores construyeran un perfil sesgado para calificar. Todavía podían acceder a ellos, claro, a veces sería importante tener esa información cerca para que cualquier miembro del personal pudiera informar si había peligro, pero siempre se desaconsejó leer sobre ellos. Los únicos dos que quedaban por formar parte del personal eran él y Blatkin, y el rubio sabía que el héroe de pelo blanco como la nube aún no se había olvidado del niño en la pantalla. Ambos sabían que, como mínimo, se anunciaba que el niño no tenía peculiaridades. Ni él ni su familia se habían mudado para cambiar sus documentos en ningún momento antes, y aún no había oído ninguna información pendiente durante los 3 días posteriores al examen. ¿Por qué hubo tal silencio después de una demostración de poder como esa? Solo confundió a Toshinori más de lo que le preocupó, pero esa preocupación seguía ahí. 10. El gol de Vlad no tardó en cortar el momento de silencio. El hombre corpulento se cruzó de brazos mientras se reclinaba en su asiento, lanzando una mirada a Toshinori por un segundo antes de mirar a Nezu con una expresión brusca. El niño mostró el corazón de un héroe, incluso si corría el riesgo de su propia seguridad al hacerlo. Sin duda, el niño ya está obteniendo este puntaje, así que todos nos aseguraremos de que él y todos los demás estudiantes estén al tanto de su propia seguridad y salud en el trabajo. No es algo que valga la pena correr el riesgo. Toshinori no pudo evitar sentir esa versión del comentario de Ectoplasm pinchando su ya dolorida herida, pero no se detuvo en ese pensamiento. Debido a que la sala esperaba que él terminara el proceso de calificación, lo que le ofrecieron hacer como su único otro maestro para el trabajo estaba actualmente en una misión. Sabía que Midori ya no tenía peculiaridades. Sabía que Vlad sabía que el chico no tenía peculiaridades. Sabía que Vlad hablaba completamente en serio con su puntuación. A pesar de toda la sangre que el héroe bombeaba de su cuerpo para usarla en espera, en cada reunión que le habían dicho a Toshinori, el hombre llevaba su corazón en la manga. La honestidad y la compasión eran prioridades para un héroe con una peculiaridad que muchos consideraban grotesca. Miraron al niño de la misma manera que cuando lo conocieron, anteponiendo la seguridad del niño a que peleara. Sabía que la forma en que lo miraba estaba mal. Toshinori miró al director que lo miraba desde el otro lado de la mesa. 10, le anotó al chico. Maravilloso, vitoreó Nezu mientras Power Loader tocaba la partitura junto al nombre del niño en su computadora. Se agregaron 75 puntos de rescate además de los 15 de combate, lo que lo coloca en 90 ya. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos un estudiante cerca del marcador de 100 en nuestro examen desde que realizaste la prueba, destacó a Toshinori desde el otro lado de la mesa hasta el final. Digresión del héroe. Pero es todo un espectáculo llegar tan cerca de todos modos. Después de todo, puede que sea él quien encabece el marcador. Mick cerró su mano en un puño en señal de victoria mientras Mick se inclinaba hacia el otro lado en señal de derrota, quejándose de su propia prisa por apostar. Nezu continuó. En cualquier caso, creo que el niño ya es una aceptación definitiva en nuestras plantillas. Será maravilloso nombrar a un niño sin peculiaridades en nuestro programa heroico. La sala había caído en un silencio obvio cuando el golpeteo del teclado de Power Loader se detuvo y casi todos en la sala estaban sin aliento. La silla de Present Mic crujió cuando se dio la vuelta lentamente. Toshinori notó rápidamente la sonrisa falsa que tenía mientras miraba alrededor del salón y examinaba las expresiones de los otros maestros, incluido el héroe número 1, antes de volverse hacia el director. Disculpe. Izuku. ¿Están todos listos? El adolescente de cabello verde se burló mientras desenredaba sus dedos de la tela alrededor de su cuello. Casi, gritó desde el otro lado del pasillo. Sus manos bailan alrededor de su clavícula nuevamente, moviendo la tela plana de un lado a otro hasta que su trabajo terminó en un nudo desordenado en la base de su cuello. Solo pudo soltar un suspiro y tirar de él para convertirlo en una tira recta de tela. Aldera nunca le obligó a usar corbata en su uniforme, pero Ua lo hizo un requisito. Izuku los odiaba y era solo su segundo día del año escolar. Ah, olvídalo. Izuku se apresuró a guardar la corbata en su bolsillo y se colgó su mochila color limón sobre un hombro antes de salir de la habitación. Golpeó la empuñadura de su bate mientras salía, murmurando. Buena suerte, antes de acelerar por el pasillo hacia la cocina.
Su madre dio un grito de sorpresa cuando él chocó contra la pared para detenerse, justo al mismo tiempo que la tostadora sonó frente a ella. Oh. Ahí estás. Sacó las tostadas con su peculiaridad y las dejó en un plato mientras corría hacia su hijo, y él se encontró con ella a mitad de camino para tomar el plato y devorar el pan. No comas demasiado rápido. No quiero que te ahogues tan pronto en el nuevo año escolar. Estaré bien, murmuró con la boca llena. Golpeó el plato entre sus manos y lo arrojó a la basura mientras el resto del desayuno bajaba por su garganta. Es solo comida. No hay nada de qué preocuparse. Eso no significa que no puedas masticar primero, murmuró su madre mientras cerraba el espacio nuevamente y lo miraba. Al menos estás vestido para hoy. ¿Dónde está tu corbata? Izuku se dio unas palmaditas en el estómago del chaleco de su uniforme para responder. Estaba siendo difícil, así que no me voy a molestar con eso. Intentaré atarlo en la escuela. Sus ojos se dirigieron al reloj en el microondas, tengo que irme. Lo siento. Me encanta. Tú. Él solo planeaba darle un ligero beso en la cabeza, pero también se encontró atrapado en un abrazo y se lo devolvió de la misma manera. Buena suerte, le deseó ella, dándole unas suaves palmaditas en la espalda mientras se separaban. Una pequeña sonrisa adornó sus rasgos y él reflejó lo mismo. Lo vas a hacer genial. Lo sé. Le dio a sus brazos un último apretón y a todo su cuerpo le hizo una pequeña reverencia. Gracias. Giró sobre sus talones y salió corriendo por la puerta. Volveré. Te amo. No esperó a que ella respondiera y corrió hacia el ascensor, pero pudo oírla débilmente antes de que la puerta se cerrara de golpe detrás de él. Sus piernas saltaban en el camino hacia abajo y saltaban por la calle cuando las puertas se abrieron, llevándolo a la estación de tren para poder llegar a la UA. Izuku tuvo suerte de llegar a tiempo a su tren, corriendo entre las puertas que se cerraban y desplomándose en un asiento abierto antes de que se lanzara por la línea. Debería haber puesto una alarma para el día, una a la que acostumbrarse durante el año escolar. Llegar una hora antes el día anterior había estropeado su reloj por sí solo, le había dado una falsa confianza de que estaría bien. Luego recordó que el mundo que lo rodeaba tenía su propio reloj al que moverse y que tendría que trabajar con él si quería que su día transcurriera sin problemas. Ignoró las breves miradas que se dirigían a él en el tren. Tal vez porque vestía un uniforme exclusivo para los estudiantes de la UA. Tal vez fue porque pensaron que reconocían a alguien más al mirarlo. Tal vez fue porque estaba casi recostado en su silla y recuperando el aliento después de pasar 2 minutos reservando 5 cuadras para llegar al tren. No lo sabía, no le importaba y no iba a reconocer a ninguno de ellos. Nadie lo molestó ni se interpuso en su camino cuando el tren llegó a su parada y salió disparado por las puertas, casi tropezando por la siguiente escalera antes de que sus pies volvieran a la calle. Desde allí, UA no era más que un camino recto a lo largo del camino, sus puertas estaban llenas de otros estudiantes que no reconocía de diferentes departamentos y grados por los que podía pasar, antes de casi chocar con alguien que sí reconoció cuando cruzó las puertas. Oh, hola. El pelirrojo con dientes de tiburón se apartó del camino mientras lo hacía Izuku, los dos girando uno alrededor del otro un momento antes de que el adolescente verde finalmente detuviera su impulso. Le tomó un momento reconocerlo, pero definitivamente era uno de los compañeros de ayer. Uno de los primeros que conoció ese día, de hecho. Lo recordó y el otro chico pareció recordarlo también. Supongo que está a la velocidad que no pudimos ver ayer. ¿Tienes algún lugar donde estar, mi gorilla? ¿Y dónde está tu corbata? Clase. Izuku vaciló, todavía evitando verbalmente al otro chico. Incluso después de las pruebas de evaluación de peculiaridades, no había hablado exactamente con las personas que no conocía al entrar. Estaba escribiendo todas las notas y reconocimientos que podía de las peculiaridades de sus compañeros de clase a petición de su maestro de salón, y Kirishima era uno de ellos. Eso se quedó en su mente solo por su gran parecido en peculiaridad con Teasisi. Sus personalidades estaban muy alejadas una de la otra. Su compañero de secundaria estaba mucho más encerrado y callado que el ruidoso y animado chico de secundaria que saltaba conversaciones durante su prueba de evaluación. Pero nunca podría estar demasiado seguro. Casi pierdo mi viaje en tren. Está en un lugar mejor. No quería llegar tarde. Su compañero de clase asintió y se giró hacia el pasillo, cargando con el comentario que hizo sobre la prenda. Sí, te entiendo. Nuestro maestro es un tipo un poco duro, ¿no?
Preferiría no recibir una detención por llegar incluso un segundo tarde. Señaló la escalera al final del pasillo. ¿Deberíamos ir allí? Asido ya llegó a clase antes que yo, solo estaba tratando de ponerme al día. ¿Tienes alguien a quien esperar? Izuku quería responder que sí, que estaba esperando a que alguno de sus amigos, Yao Yorozu o Uraraka, se apresuraran detrás de él y lo acompañaran a clase, o en el caso de Mei, simplemente al mismo piso antes de que la chica de cabello rosado se alejara sin él. Su propio salón de clases. Pero la verdad era que no sabía dónde estaban. No les había enviado mensajes de texto en toda la mañana y aquellos de los que tenía el número ni siquiera le habían enviado mensajes de texto. Por lo que sabía, ya estaban en clase esperando a que él y quien quiera más entrara y sonara el timbre. Además, incluso él entendió que no podría mantener a distancia a sus compañeros de clase durante los 3 años completos. No, probablemente deberíamos darnos prisa. Preferiría no quedarme en el lado malo de Aizawa. Kirishima aprovechó la oportunidad sin dudar para liderar el camino por el pasillo y separarse de las manadas de otros estudiantes que no conocían. No diría que estás en su lado malo, comentó el pelirrojo por encima del hombro. Con la actitud nada graciosa que tenía, estoy bastante seguro de que te habría obligado a pasar el examen de evaluación nuevamente con el resto de nosotros. Suena un poco amable para mí. Eso o simplemente fue lástima evitar que todos ustedes me aparecieran, se reprendió Izuku. Pero Kirishima tenía razón. Podría haber sido peor que ser señalado y obligado a permanecer en silencio al margen. Preferiría que me trataran como parte de la clase, admitió en cambio. No dice mucho segregarme ni siquiera para un simple ejercicio. De todos modos, no es como si mis puntajes hubieran dejado boquiabiertos a alguien. ¿Estás seguro, amigo? Pensé por un momento que solo te estaba llevando a un lado para que nos sintiéramos mejor con nuestros propios puntajes. Sigo pensando que por eso no los mostró. ¿Por qué si no, no lo haría? Izuku también se preguntó eso. Bueno, no sé por qué tendría que hacerlo. Este es el curso del héroe. No aprenderás muchas cosas sobre ser un héroe lanzando una pelota de béisbol. Entiendo que es porque cuanto mejor seas en lo básico de estas cosas mejor las aplicarás donde importa, pero, en realidad, mostrarlas una al lado de la otra para que los puntajes más bajos sientan la presión de hacerlo mejor y trabajar para igualar los puntajes más altos lo más posible probablemente hubiera sido bueno. ¿Por qué no lo hizo? Kirishima se encogió de hombros mientras subía el escalón. Quiero decir, no es como si todos pudiéramos alcanzarnos unos a otros. Puedo ser rápido, pero nunca seré tan rápido como el tipo con motores en las piernas o disparando ráfagas desde mis manos o estómago para lanzarme hacia adelante. Él agitó una mano y la apretó hasta que la piel se volvió piedra, haciendo mi piel más dura. Eso era cierto, estuvo de acuerdo Izuku. Ojalá podamos realizar algunas prácticas heroicas reales y otras cosas para demostrar lo que realmente podemos hacer. Izuku solo asintió en silencio con la cabeza. No tenía ninguna duda de que una escuela de heroísmo lo arrojaría a muchas circunstancias prefabricadas que lo obligarían a él y a sus compañeros de clase a actuar como verdaderos héroes. Se sabía que UA era un lugar loco solo en las noticias, y él creía que era solo eso y algo más detrás de sus puertas cerradas donde pulían a sus estudiantes hasta convertirlos en algunos de los nombres más importantes del mundo. Tendría que estar listo para actuar y algo más junto con el resto de su clase. No podía permitirse el lujo de quedarse atrás solo porque no tenía peculiaridades. Cualquier cosa que UA le lanzara, seguramente lo sacaría del parque. Izuku citaría el almuerzo como el momento en el que decidió que el día iba a ser normal. En comparación con los años escolares anteriores, no es que el día fuera algo de lo que burlarse por lo que fue, siendo enseñado por un grupo de héroes icónicos. Pudo ver a Ectoplasm nuevamente cuando estaban tomando matemáticas y finalmente obtuvo su autógrafo después de que terminó la clase, pudo ver a Present Mic de cerca como su maestro de inglés, que ya tenían un estudiante extranjero que dominaba, y pudo mirar a Yao Yorozu entusiasmarse más que cualquiera de los niños por tener a Mignig como profesora de historia del arte. Tener a Cementos en su clase de literatura y a Lance Rush como jefe de cocina de la escuela fue igualmente genial. Simplemente eran menos héroes públicos en las noticias y hacían más bien en segundo plano que en primer plano. Buscó tantos autógrafos como pudo. Sin embargo, por muy elegantes e icónicos que fueran los héroes, los estudios en sí eran tan sencillos como los recordaba Izuku de la secundaria. Había más personalidad proveniente de los héroes y heroínas que les enseñaban en comparación con las actitudes suaves de sus maestros anteriores, pero las materias en sí eran las mismas de siempre.
Sus métodos de instrucción eran tan normales como siempre. Realmente no podía quejarse de eso, porque al menos significaba que las clases pasarían sin tener que preocuparse de que sus compañeros lo molestaran para que se presentara. Curiosamente, el almuerzo fue la mejor muestra de esa seguridad. Si bien fue lo suficientemente rápido como para conseguir su comida y esconderse solo para ser seguido por las 4 personas que conocía, solo Mei, pero ella no respondió a su mensaje de texto sobre dónde estaba durante el descanso, el resto de su clase ya se separaron entre sí en sus propios grupos tal como lo habían hecho él y sus amigos. Incluso había visto a Katsuki en una mesa con el pelirrojo y la chica de piel rosada flanqueándolo y molestándolo con su charla. El chico rubio era el más extraño de su clase, con diferencia, y no podía entender por qué. Para un tipo que odiaba toda su existencia, un sentimiento que comenzaba a regresar mutuamente a medida que pasaba el tiempo, el chico lo había ignorado de manera inusual. Tal vez las amenazas que Mitsuki sostenía sobre su cabeza eran más una correa que una presión. Tal vez en realidad había una apariencia de respeto a regañadientes enviado hacia él y no molestarlo era la forma que tenía el otro chico de demostrarlo. De cualquier manera, eso no detuvo la mirada que recibiría cuando sus ojos se cruzaran antes de que ambos se alejaran el uno del otro y siguieran con el día a partir de ahí. Izuku aceptaría que el chico no le molestara si eso significara tener que estar en el mismo salón de clases que él. Eso lo dejó con la última o 2 clases del día, sentado en su salón de clases y escribiendo notas que tendría que agregar a libros más antiguos sobre los héroes que tuvo como maestros. Sus compañeros de clase holgazaneaban unos con otros, incluso Uraraka y Kirishima a su lado estaban más absortos con la gente a su lado que con él. El período podría haber sido etiquetado como entrenamiento básico heroico, pero Izuku no iba a exagerarlo para algo más elaborado que un día similar a un programa de estudios similar a los anteriores. Hola, intervino una voz al lado de Izuku, haciendo que Izuku mirara desde su cuaderno a la chica con cuernos sentada a su lado. Sus cascos cubiertos de zapatos golpeaban distraídamente debajo de su escritorio mientras se giraba lo suficiente para mirarlo. Una vez que reconoció que ella era, giró un poco más su propio cuerpo para mirarla. La niña le dio una sonrisa temblorosa a modo de saludo. Hola. Yo, Pon-Itsuno, oh. Sus manos se taparon la boca un momento antes de recuperarse. Lo siento. Tsunotori Ponji. Tengo que hablar de otra manera. Lo siento. Ella era la estudiante extranjera inglesa, reconoció Izuku. Ella pronunció con firmeza las oraciones que Present Mic quería que probaran, al menos cuando los demás no hablaban para que ella pudiera ser el mejor ejemplo de cómo decir las palabras en inglés correctamente. Pero tartamudeaba en japonés. Hola, saludó Izuku en inglés, notando inmediatamente que la chica se animaba con la pronunciación. Soy Midoriya Izuku. Primero el apellido. Es un placer conocerte, Tsunotori. Volvió a hablar japonés cuando dijo su nombre, pero el brillo en sus ojos no murió. No tienes que hablar inglés si todavía no eres bueno, le dijo, agitando las manos frente a ella mientras hablaba. Esto es Japón. Debo estar seguro de saber hablar correctamente. Está bien. Izuku se mantuvo al día en inglés lo mejor que pudo. Sé algo de inglés de papá y de todos modos lo aprendemos aquí. Buena práctica. No podía mantenerlos a distancia, pero prefería comenzar solo con una mano extendida que con toda la extremidad. Tsunotori inclinó la cabeza amablemente y murmuró gracias en inglés. Es muy amable de tu parte. Lo siento, no soy bueno hablándolo todavía. Una mano se movió detrás de su cabeza, revolviendo su cabello sobre uno de sus cuernos. Solo pasé el último año estudiándolo. La UA fue una elección de último minuto para mí debido a lo lejos que estaba, pero no podía dejar pasar la oportunidad de estudiar en un lugar como aquí. Bueno, al menos entendió la mayor parte de eso, incluso si algo ahogado por los más vocales de sus compañeros de clase esperando de brazos cruzados a que comenzara la clase y apareciera su próximo maestro. Buen trabajo al llegar hasta aquí, la felicitó en su idioma. El examen es difícil. Pero lo lograste. ¿Eres de Estados Unidos? Sus escuelas, grandes escuelas de héroes en Estados Unidos. ¿Por qué venir aquí? Soy del sur de Kansas. Ella asintió con la cabeza y tamborileó con los dedos. Y las escuelas allí son geniales y todo eso, pero su cabeza se inclinó aún más y murmuró apenas lo suficiente para que Izuku todavía la escuchara por encima del timbre, aquí es donde fue All Might y quiero seguir sus pasos. El lápiz de Izuku se arrastraba lentamente por las páginas. No debería sorprenderle que ella fuera fanática de All Might.
Después de todo, era el héroe número uno del mundo. Japón no fue el único país en el que tuvo un gran nombre. Diablos, para empezar, su verdadero debut fue en el continente americano, derrotando a un ladrón de bancos enmascarado y a un mutante gigante que el primero recorría la ciudad. Pero lo último que había visto del héroe fueron los carteles y figuras mucho menos significativos del héroe en su habitación. Nunca había olvidado cuán grande era la base de fans que tenía el héroe, pero sabía que poco a poco se estaba alejando de ella a medida que pasaban los días. A veces esto se siente como el lugar de donde viene todo el mundo, le dijo Izuku en japonés. Tsunotori no parecía tener dificultades para seguirlo. Y creo que él sabe cuántas personas van a esta escuela gracias a él. Él, probablemente estaría feliz de saber que eres uno de ellos. Nosotros estamos. La sala a su alrededor quedó en silencio cuando una voz resonó en el pasillo y la puerta de su salón de clases se abrió, entrando por la puerta como gente normal. En la habitación entró el héroe número uno, envuelto en su uniforme de la Edad de Plata con las luces del techo brillando en su icónica sonrisa. Y frente a él, posado en la misma estocada, probablemente había una miniatura del héroe ataviado con un traje blanco impecable, una capa roja y el número de 1.000.000 en dígitos sobre su pecho. Izuku ahogó la sala de murmullos y vítores e incluso Tsunotori se entusiasmó al ver al héroe número uno y simplemente miró al hombre en silencio. All Might, el héroe número uno en las listas, el hombre que se graduó de UA, el hombre cuyas últimas palabras para él fueron pensar de manera realista y renunciar a su sueño, se presentó en su escuela en lugar de un maestro del curso de heroicidad. Espera, ¿era él su maestro? ¿All Might para enseñar? ¿Se suponía que el chico que entró al salón con él era su maestro? Parecía bastante joven en comparación con los otros héroes que les enseñaban, como alguien que acababa de graduarse y había comenzado la profesión nada más terminar la escuela secundaria. All Might inspeccionó la habitación con las manos en las caderas mientras se acercaba al podio, el hombre más bajo que lo acompañaba saltando detrás del pilar corto e imitando la pose del héroe. Su característica sonrisa permaneció pegada a su rostro mientras miraba a los estudiantes frente a él, incluso cuando su mirada se posó en Midoriya. El adolescente vio el cuerpo del héroe moverse un momento antes de que quedara oculto por un profundo suspiro antes de mirar hacia adelante una vez más. Supongo que nunca lo olvidó. Bienvenidos estudiantes a su clase de entrenamiento básico de héroe. El número uno se presenta, golpeándose el pecho con el puño a modo de saludo. La clase que te someterá a todo tipo de entrenamiento especial para convertirte en héroe. No hay tiempo para perder el tiempo. La mano del héroe se disparó detrás de él, debajo de su capa, y sacando de ella una tarjeta, la mostró a la clase. La actividad de hoy es esta. Entrenamiento de batalla. La habitación clamó más ante el sonido de eso, e Izuku pudo ver la sonrisa burlona que Katsuki estaba formando desde el otro lado de la habitación, los ojos hambrientos del rubio se dirigieron hacia él. Primera señal real de emoción de su parte en todo el día. Y para eso, continuó el joven detrás del héroe, atrayendo la atención hacia ellos, necesitarás estos. Su mano se disparó hacia un lado sosteniendo un control remoto y su pulgar golpeó el único botón. De repente, la pared en el borde de la habitación y las tiras naranjas, Izuku estaba convencido de que eran solo decoración, sacadas de la pared, mostrando los pilares de cajas numeradas que escondían. Como todos los estudiantes heroicos de la UA, la escuela se comunica con sus organizaciones de diseñadores asociadas y el registro de Kirk para seguir el esquema de sus formularios de solicitudes de su admisión y traerles sus propios disfraces. All Might se apresuró a continuar por encima de los constantes murmullos de entusiasmo de los estudiantes. Después de que te cambies, sal y reúnete con nosotros en Ground Beta. Mi asistente de enseñanza y yo te estaremos esperando allí para darte las instrucciones adecuadas. Nos vemos a todos allí. El héroe golpeó a la clase con el pulgar hacia arriba cuando sus dientes brillaron con las luces del techo. El joven detrás de él solo flexionó sus músculos y mostró una sonrisa antes de salir corriendo de la habitación delante de los estudiantes que tropezaban para agarrar sus uniformes y apresurarse tras ellos. Izuku se quedó atrás en su asiento y evitó el desorden de cuerpos empujándose entre sí, con la punta de su lápiz presionada contra la página de su cuaderno que amenazaba con perforar. Se contuvo hasta que fue el último en colgar. Se propuso desviar la mirada después de solo un segundo de compartir una mirada con Katsuki, el rubio que acechaba por la habitación entre sus compañeros de clase. Se tomó el tiempo para guardar su cuaderno en su bolso antes incluso de levantarse para tomar su disfraz y seguir su clase. Ya no sabía por qué se molestaba en creer en nada.
Ochako estaba muy contenta con el diseño de su vestuario. Había visto muchos dibujos animados, programas y películas de ciencia ficción después de que sus padres la convencieran de que su peculiaridad estaba basada en el espacio. Creció idolatrando a 13, Silver Surfer y Capitana Marvel y reunió una mezcla de diseños más tomados de los programas para poder diferenciarse de los héroes, reales y cómicos, cuando pudo triunfar. No podría ganar el dinero que sus padres necesitaban mezclándose con otros héroes. El casco se ajustaba muy bien a su cabeza y la visera teñida de rosa no oscureció su visión al cambiar el color del vestuario. Los bulbosos guanteletes de muñeca y las botas no eran tan pesados, e incluso si lo fueran, no era como si ella no pudiera simplemente quitarles el peso con su don, al menos por un tiempo antes de que su don comenzara a absorber el peso. Efectos secundarios. Y el spandex en sí era un poco más ajustado de lo que había pedido, pero el material era cómodo y los colores eran exactamente los que había pedido, por lo que compensaba en esos departamentos. Uraraka Kero, dijo una voz a su lado. La morena se giró hacia la chica de cabello verde encorvada hacia los casilleros. ¿Podrías ayudarme un momento? Mi cabello se ha quedado atascado en la cremallera, nena. La chica que negaba la gravedad saltó para ayudarla, tomando con facilidad la cola de caballo de la otra chica de la cremallera para no arrancarle nada de cabello. Tuvo la suerte de hacer precisamente eso y apartar el cabello de la niña para cerrar el traje para su compañera de clase. Tu disfraz se ve muy bonito, comentó mientras le daba algo de espacio a la chica. Me recuerda mucho al equipo de buceo. Eso es intencional, Kero, respondió la niña rana, sacando la lengua mientras se arreglaba el cabello hacia atrás. La natación es mi actividad favorita y un traje de neopreno se siente mejor en mi cuerpo si voy a usar mi peculiaridad. Dedicó un momento a colocarse las gafas en la cabeza. El tuyo tiene algunos diseños de ciencia ficción, ¿verdad? Parece casi extraterrestre. Oh sí. Ochako se rascó la nuca mientras reía. Es algo que me inspiró. Creo que encaja con el look casi tan bien como el tuyo. Todo el mundo parece echarles un vistazo. Tsuyu giró su cabeza alrededor del vestuario hacia las otras chicas que se ponían sus disfraces y guardaban sus uniformes. La chica de piel rosada se vistió con un mono morado y azul con una toba blanca a juego con su cabello, y pasó su tiempo charlando con la chica con cuernos más altos, poniéndose las botas y ajustándose una silla de montar a su espalda. La chica de pelo naranja ya estaba saliendo del vestuario con su traje algo azul que le recordaba a Ochako un vestido corto, seguida por la chica de pelo morado vestida casi completamente de negro. Todavía había otras dos chicas en su clase, pero se habían ido a partes más aisladas y escondidas del vestuario para cambiarse. La chica cuyo cabello estaba hecho de enredaderas y la chica muy alta que también era amiga de Midoriya. Ochako no veía vergüenza en que quisieran que su privacidad se reflejara en sus disfraces, pero todavía estaba emocionada de ver qué usarían nada menos. Estaba muy emocionada de ver qué vestirían todos sus compañeros de clase para el ejercicio. A la mayoría de los otros niños en su ciudad natal no les gustaba mucho ser héroes como ella, por lo que estar rodeada de niños con ideas afines era un soplo de aire fresco. ¿Te preparaste para el entrenamiento de batalla? Tsuyu continuó la conversación mientras se alejaba, y Ochako aceleró el paso para seguirla, jugueteando con su uniforme para asegurarse de que estuviera todo en su lugar. Me pregunto qué nos enseñarán Almigt y su asistente. La morena se rió levemente y juntó sus huellas dactilares. Sí, no tengo exactamente la peculiaridad más ofensiva para luchar. Espero que sea contra más robots como en el examen de ingreso. Probablemente podré demostrar lo que puedo hacer contra ellos mejor que las personas. Tuvo mucha suerte de que el examen de ingreso se desarrollara como estaba. Su peculiaridad de negar la gravedad era mucho más defensiva que ofensiva, por lo que tener oponentes que permanecían abajo después de un solo golpe le daba bastante ejercicio para mostrar sus habilidades. Incluso le había valido una buena cantidad de puntos de rescate por ayudar en un momento a empujar al chico alto y ida fuera del camino del robot cerca del final. Tendrás que luchar contra la gente eventualmente. Seremos héroes. No podremos evitarlo si alguien causa problemas. Lo sé. Ochako se arregló el casco mientras salían a la ciudad falsa de Ground Beta. Pero prefiero entrenar con todos ustedes. No quiero tener que pelear con alguien por un poco más de tiempo. Tenya fue diligente en ponerse su disfraz cuando les dieron las instrucciones. La agencia que lo diseñó fue la misma que trabajó para el resto de su familia, por lo que las dimensiones se diseñaron a la escala adecuada y encajaron a las 1000 maravillas cuando se juntaron por completo.
Estaba orgulloso de que la empresa de diseño tradujera sus diseños de forma tan experta. Tendría que asegurarse de que su hermano enviara una carta de agradecimiento al amigo que tenían trabajando allí. El resto de su clase se estaba tomando más tiempo para prepararse, algunos de ellos actuaban joviales entre sí y se demoraban más para conectarse y bromear. Algunos estaban postergando las cosas mucho más que otros, y llamaron la atención de Ida porque el peor infractor era Midoriya, atrapado en el extremo más alejado de los casilleros mientras se desvestía. El peliverde tuvo mucho cuidado al colgar su chaleco y doblar la camisa de su uniforme mientras guardaba su ropa en un casillero, pero era el más tranquilo de los chicos en el vestuario. Incluso superando las quejas de Bakugou en la esquina. Y Ida se tomó el tiempo para acercarse y sentarse en el banco junto a su amigo, quien le dio una rápida mirada mientras sacaba su corbata del bolsillo de su chaleco y se la echaba al hombro. Tu disfraz se ve genial, Ida, comentó, sonando realmente genuino en contraste con su expresión rancia. Parece un ingenium más voluminoso. ¿Estás seguro de que tu hermano no contribuyó al diseño? Hice lo mejor que pude para evitar que Tensei se entrometiera con mis diseños, respondió Tenya, observando cómo Midoriya abría su estuche y abría la parte superior. Armaduras como esta son una tradición en mi familia, pero también lo es diseñarlas sin ayuda. Usar la vestimenta de cada uno como referencia es algo común en el proceso. No tengo ninguna duda de que mi hermano habría presionado para que mi uniforme fuera más azul. Para mi propio disgusto. Creo que serías un erizo maravilloso. Midoriya puntualizó la broma con una pequeña sonrisa mientras levantaba una camisa verde del estuche y la desdoblaba para mirarla. Al menos tenías una idea de qué ponerte antes del examen de ingreso. Todos los detalles dependen de ti o fue una elección del diseñador. El más alto de los chicos miró hacia abajo y se dio unas palmaditas en las piernas. La mayor parte coincide con mis propias solicitudes enviadas después de nuestra admisión. Creo que solo me tomé algunas libertades con mi uniforme, pero solo tienen que ver con la cantidad de piezas para que aún pueda rotar partes de mi cuerpo en lugar de bloquearlas. En su lugar para protección. Es mucho más detallado de lo que pude entrar, incluso con sugerencias de mi madre y mi padre sobre lo que necesitaría un disfraz. Midoriya estaba sacando la cabeza del cuello de su camisa mientras se la deslizaba sobre su cuerpo. Bueno, hicieron un trabajo bastante bueno con eso. Él se burló y se pellizcó la camisa. Creo que se equivocaron al hacer el mío. Esperaba que este fuera más holgado. Rápidamente sacó una chaqueta del estuche y se la puso sobre los hombros mientras se bajaba los pantalones y sacaba el par para su disfraz. Eso o todo esto termina siendo demasiado pequeño. Eso es lo último que querría. Al menos finalmente te has decidido por un disfraz, intervino Ojiro, dejándose caer en el banco frente a Tenya con su cola descansando a su lado. Casi esperaba que simplemente dijeras al diablo y pelearas con tu uniforme. No he visto tu corbata en todo el día. El adolescente verde se pasó la tela desatada por la cabeza para que el chico de la cola la viera antes de arrojarla a su casillero. Y ahora lo he hecho. La cosa fue una molestia, explicó Midoriya mientras se ponía los pantalones de su disfraz. Ninguno de los profesores me ha molestado al respecto todavía, así que podría pasar todo el año sin usarlos si puedo. Es mucho más cómodo que tener que ahogarme durante 3 años o que parezca estúpido estar suelto. El resto del vestuario se arrastraba ante ellos. Tenya observó cómo casi todos se marchaban en parejas, junto con sus compañeros de clase con el cabello partido por la mitad. Deberíamos darnos prisa, informó el chico alto a los dos que estaban a su lado. Sería impropio de nuestra parte hacer esperar a nuestra clase y al maestro. Los dos estuvieron de acuerdo y lo siguieron, ajustando y reajustando sus uniformes al salir. Bakugou se interpuso frente a ellos antes de que pudieran irse, orbes gigantes de guanteletes en sus brazos se balanceaban mientras pasaba para cortarlos. Se burló de ellos al pasar, sus ojos se detuvieron en Midoriya por más tiempo antes de salir pisando fuerte de la habitación detrás del resto de su clase. A Tenya todavía no le gustaba el chico rubio, lo conoció solo brevemente como el chico de las historias de Midoriya, con el que se enfrenta durante más crecimiento y que menospreciaría a cualquier otra persona en la habitación para reclamar su superioridad. Solo había conocido al niño en persona durante 3 días diferentes y parecía más un animal de lo que su rival Tenya creía que era. Midoriya lució una mirada igualmente disgustada hacia Bakugou mientras lo veían irse, con los hombros sofocados más cerca de sus orejas. ¿Estás seguro de que estarás bien con él en nuestra clase, Midoriya? Tenya cuestionó a su amigo mientras estaban hombro con hombro en la salida.
No ha hecho mucho para convencerme de que no hará nada. Si tenemos suerte, entonces mi tía le metió sus amenazas en la cabeza mejor de lo que podría esperar. La respuesta de Midoriya no calmó las preocupaciones del peliazul, y estaba seguro de que se notaba en su rostro. No es ese tipo de ritmo. La tía Mitsuki es más amable que eso. Es como una madrastra que me dio un horrible hermanastro que todavía estoy tratando de repudiar. Los hombros del chico verde se agitaron con una respiración profunda mientras daba los primeros pasos hacia adelante. Creo que sería mejor si simplemente no le dedicara el momento del día en mis pensamientos. Todavía estoy un poco sorprendido de que Olmigt esté aquí como maestro y nos esté enseñando. Ojiro siguió al chico verde y Tenya lo siguió hasta que estuvieron uno al lado del otro nuevamente, acercándose a la luz del día que conducía a los campos de pruebas. Creo que es genial, en realidad, intervino el chico de cola. Ser enseñado por el héroe número 1 que se graduó aquí también. Fue realmente emocionante verlo en los hologramas de aceptación que nos enviaron, pero escuchar que realmente estaría en la escuela este año fue otra cosa. Tenya está de acuerdo con el chico de la cola. Ver a un héroe como Olmigt presentar los resultados de su examen de ingreso y darle la bienvenida a la UA con la promesa de que estaría presente para enseñarle fue una revelación emocionante de lo que pensó que se habría dejado en una carta más formal. Sin embargo, incluso en la alegría del acuerdo, no dejó de notar cuando su lado izquierdo estaba vacío, y se giró con Ojiro para encontrar a Midoriya parado quieto en el pasillo. Su expresión era de sorpresa y desconcierto, y en su estado de pensamiento no había reconocido a las dos clases femeninas que venían detrás de él. Tenya reconoció a la chica alta, Yao Yorozu, que Midoriya le había presentado y solo estaba obteniendo más información. Familiarizado con la chica Ibara de su clase. El más alto de los dos se había acercado al chico verde con una mano extendida sobre su hombro, pero ambas chicas saltaron hacia atrás sorprendidas cuando Izuku de repente se agachó y extendió los brazos hacia los dos chicos frente a ellas. ¿Me dices esto ahora? Izuku miró la imagen que le dieron en silencio. Casi podía sentir el aliento de Yao Yorozu en su cuello mientras ella esperaba su respuesta, e hizo todo lo posible por no estremecerse involuntariamente. Había querido comparar notas sobre trajes, ahora que había sido aceptado oficialmente en UA, y la chica alta se había ofrecido a compartir sus propios diseños y conceptos primero, copias de uno que ya había enviado a la escuela de heroicidad. E Izuku tuvo que admitir que lo tomó por sorpresa con lo que ella le había dado. Yo volvió a mirar a la imponente chica, encontrándola mirándole fijamente con anticipación. No sé qué decir. Esto parece muy mínimo en comparación con lo que esperaba. ¿Se supone que debe haber más partes? La chica alta visiblemente desinflada por sus palabras. No, eso es todo, murmuró. Esperaba que tuvieras algo más que decir que eso, sobre la forma en que hablas de las peculiaridades. Izuku miró hacia otro lado y se rascó la mejilla. ¿Es eso realmente todo lo que te viene a la mente? ¿Piensas en algo más al verlo? El peliverde pasó una mano por el dibujo. Es como un cuello en V pero es un ombligo en V y, ¿sabes qué? Ya me arrepiento de haberlo dicho. Miró a Yao Yorozu e inmediatamente se arrepintió de la acción, encontrándola tan nerviosa como él. No podía mirarla a los ojos. Lo siento, pero parece un traje de baño de una sola pieza. Me cuesta entender cómo se supone que esto sea práctico para actos heroicos. La chica alta le quitó el dibujo de las manos y lo dobló en sus manos. Se supone que es por mi peculiaridad. Mientras más piel expuesta tenga, más elementos y más grandes puedo crear. Si uso demasiado, solo terminaré destrozando mi uniforme cuando necesite hacer algo grande. Es más seguro si dejo más piel expuesta para no tener que preocuparme por rasgarme el uniforme y causar un problema que necesite una reparación constante. Izuku podía entender eso, incluso si la imagen en sí era poco amigable para el público en general. Podía recordar los primeros trajes que Midnight había usado en el campo por esa misma razón, además de cómo sus diseños fueron inmediatamente criticados por la gente y las demandas de un uniforme más apropiado y modesto para la heroína más 18, se hicieron casi de inmediato. Lo siento, se disculpó. Ni siquiera había pensado en eso. Los uniformes pueden ser costosos. No puedo pensar en tener que pedir uno nuevo cada semana o cada día. Espera, miró a la chica e inclinó la cabeza. ¿No podrías simplemente hacerte pones un uniforme nuevo cada vez que el viejo se rompe? ¿Y socavar el trabajo de las industrias de apoyo creando una brecha como esa? Yo nunca lo haría. Yao Yorozu se reclinó contra el banco y miró hacia las nubes.
No me gusta pensar en cómo podría separarme de industrias como esa tratando de hacerlo todo yo mismo. Mi familia ha sido benefactora durante años de empresas que visten a héroes. No creo que pueda encontrarlo en mí mismo, simplemente tengo que alejarme de todo eso, después de todos los años que me han ayudado a aprender cómo controlar mi don y cómo podría usarlo mejor para salvar a la gente y detener el crimen. Izuku solo asintió con la cabeza una vez en comprensión ante la chica hacia el papel que le había dado, colocado sobre su regazo. Ahora hay que descubrir dónde encajas en eso. Por favor, inténtalo. Izuku miró la página con ella. Ni siquiera se había molestado en escribir las notas en ninguno de sus libros. Había enumerado todas las ideas principales que había repasado: béisbol, manejo de la espada, su color favorito, artes marciales, incluso el comentario delictivo que había hecho Ojiro, pero no podía encontrar un diseño que realmente le gustara. Con todos sus dibujos inspirados en Olmig tirados a la basura, se quedó con una pizarra en blanco y 2 semanas como mínimo para entregar algo a tiempo para que la UA se lo diera. Todavía estoy tratando de descubrir qué puedo hacer con cualquiera de ellos. Todo se siente demasiado vulgar. Demasiado caricaturizado y no lo suficientemente genuino, ni nada para mí como lo es tu leotardo para ti. La chica alta le lanzó una mirada medio acalorada por eso. Lo superaré. Con el tiempo. Echó otro vistazo a la lista de ideas y detalles importantes, sus tarareos ahogados por el tráfico a su alrededor. Para Izuku se sentía más cómodo estar en la ciudad con ella que estar juntos en algún lugar más aislado. ¿Has pensado en algo para todos ellos? Un poco, admitió con desdén. Y todos son tontos y los odio. ¿Has intentado mezclarlos? La pregunta de Yaoyorozu lo dejó en silencio. ¿Tomar elementos y diseños de todos ellos para ver qué te parece mejor? Tuve que hacerlo yo mismo un poco para mi propio disfraz, incluso si se inclina más hacia un aspecto que hacia los demás. Tal vez haya algo de todos ellos que puedas. Implementarlo, sería un buen comienzo. Izuku tomó el papel con suavidad, leyó la lista e imaginó qué rasgos y diseños podría para cada uno. Las imágenes se mezclaron, ya estaban funcionando y a través de varias combinaciones de estilos que se le ocurrieron en ese momento. Quizás eso funcione. Y tal vez lo fue. Izuku había pasado una buena semana de su tiempo sin hacer nada más que revisar diseño tras diseño después de ese día. Se sintió como si cientos de ideas hubieran sido analizadas y descartadas antes de que pudiera crear una que pudiera considerar usar. Pero a través de todo el sudor y el plomo, pudo encontrar uno que sintió que funcionaba bien para él, y envió la mejor obra de arte y descripciones que pudo a OA justo a tiempo. En general, era simple y constaba únicamente de los colores negro y verde, los colores favoritos de él y de su padre. La chaqueta que llevaba recordaba a la chaqueta de su última escuela, con los botones arriba y abajo del centro. Sin embargo, había dos, justo debajo del cuello de la chaqueta, y por suerte para él, los diseñadores la habían teñido del mismo verde esmeralda que su camiseta de manga larga. Los pantalones eran muy holgados, algo que deseaba que fuera la camisa, pero no era incómoda, por lo que no iba a modificarla por completo, y probablemente era la elección de diseño de la que estaba más orgulloso, basándose en la cama del kendo de un samurái. Unigeme. Había practicado con su bate como si fuera una espada desde el principio, incluso si había comenzado a mezclar otros estilos con él desde entonces, así que era una buena manera de permitirle unir esos dos aspectos. Sin embargo, el reemplazo de la escuela para su clase de heroicidad era un poco más pesado, pero encontraría una manera de hacerlo funcionar. Se suponía que había zapatos que combinaran con el diseño, pero parecía que incluso sus garabatos de notas eran demasiado y lo dejaron con lo que eran zapatos planos más comunes para un uniforme de kendo, por lo que terminó quedándose sus zapatos rojos con cordones. En todo caso, mantenerlos puestos solo realzaba más su apariencia, porque lo ayudaba a sentirse más normal. Aquí estaba él, con camisa, chaqueta, pantalones holgados y zapatillas de deporte, parado al borde de una multitud con colores mucho más brillantes y algunos diseños locos y extraños que hacían que todos los demás se vieran exactamente como los héroes en los medios. Había una chica con unos auriculares muy parecidos a sus propios diseños, solo que con una camiseta color salmón, pantalones de cuero y botas. Y un niño con lo mismo pero con camiseta blanca y una caja alrededor de la oreja. Lo refresca al ver que otras personas consideran sus disfraces con un enfoque y diseño más normal. ¿Qué podría ser mejor para un chico sin peculiaridades?
Está bien, déjenme aclarar esto. Izuku apuntó con su bate a los 3 de sus amigos alineados a su lado. Todos sabían que All Might estaba enseñando aquí porque estaba presentando sus puntajes en sus cartas de aceptación y ustedes no. ¿No piensas en decirme esto hasta ahora, después de que él se haya hecho presente? Agitó su otra mano hacia un lado, hacia el héroe número 1 que pasaba papeles con el hombre reclamado como su asistente para el curso. ¿No nos dijiste que tenías al director presentando el tuyo?, respondió Ojiro, el más cercano en la fila al chico. Por muy genial que sea All Might, no es que no aparezca en todas partes. Obtuviste el equivalente a un encuentro brillante por tu carta. ¿Por qué no nos lo dijiste? Parece que la misma razón por la que no lo hiciste tú. Izuku giró todo su cuerpo hacia los 2 hombres rubios frente a la clase que charlaba. Es el director de la escuela, él firmó la carta real que recibí. Supuse que tendría sentido que él sea quien dé la bienvenida a todos a la escuela, no que contrate a antiguos estudiantes para el trabajo. Es más de lo que fue contratado, dijo Yao Yorozu entre el chico de cola y el chico de la armadura. Recuerdo que dijo que trabajaría aquí como maestro para el nuevo año escolar, pero no hace que sea menos sorprendente verlo aquí. Y tener un asistente de enseñanza con él, nada menos. Me pregunto quiénes serán. Son. Pueden ser otro profesor potencial que siga a All Might para aprender los conceptos básicos, supuso Ida. All Might dijo que iba a enseñar este año, y nada sobre los años siguientes. Para el héroe número 1, probablemente sea mejor que no esté atado a un lugar por mucho tiempo. Incluso con todos los héroes en el mundo, ha pasado la mayor parte de su carrera saltando alrededor del mundo para ser un héroe. Tal vez lo reemplacen el próximo año. Izuku podía creer eso. El hombre más joven de los 2 se había puesto una visera mientras todos los demás se vestían, pero eso hizo poco para evitar que el adolescente verde adivinara quién era. Había algo familiar para él, pero Izuku no sabía qué. Tal vez lo había visto en alguna parte antes, tal vez era porque estaba imitando a All Might tan de cerca y al lado del hombre. Tal vez se suponía que él era su maestro de heroicidad, entre cualquier cosa en el mundo real que le quitó el tiempo a All Might, y el héroe número 1 simplemente estaba tomando las riendas debido a su estatus o simplemente por ser un maestro por primera vez. La conmoción de la clase fue silenciada cuando All Might aplaudió, lo suficientemente fuerte como para llamar toda la atención sobre el hombre sonriente. Estáis todos espectaculares. Comentó el héroe, observando a la multitud de estudiantes frente a él. Una vez más, la mirada del héroe se posó en Izuku un momento más que el resto antes de girar la cabeza hacia adelante. Un disfraz siempre es importante para un héroe. Un elemento básico del recuerdo que dejarás al público. Y ahora que te ves bien, es hora de que actúes como corresponde. Hoy te guiaremos a través del entrenamiento de batalla antipersonal en interiores. Eso hizo que la clase volviera a agitarse. Uno de los compañeros de clase de Izuku habló desde el otro lado del grupo, una chica vestida de verde que podía ver parada junto a Uraraka. ¿Tan pronto, Kero? Había preguntado cuando el héroe la señaló. ¿Qué pasa con el entrenamiento básico? Este es tu entrenamiento básico. Respondió el hombre al lado de All Might. No hay mejor experiencia que la experiencia práctica. Aprender de ti mismo y de tus compañeros en una simulación más realista. Muy bien. El héroe más grande lo siguió antes de pasar un brazo sobre su hombro. Futuros héroes, permítanme presentarles a mi asistente y a un senpai suyo. Togata Mirio. Es un estudiante de 3er año aquí en UA y está estudiando para ser un héroe como el resto de ustedes. Si alguno de ustedes está familiarizado con mi antiguo compañero, Miuteye, ha estado entrenando al joven Togata aquí como compañero, y Nezu le ha permitido ayudarme a enseñaros cómo convertiros en héroes. Tus compañeros de clase superior están aquí para ayudarte a convertirte en héroes tanto como nosotros para ayudarte a todos. Togata les dio su mayor sonrisa y saludó como un espejo a All Might. Será genial ayudarlos, jóvenes. Yo también tengo mis propias clases y tareas que hacer, lo siento si no estaré disponible siempre. Pero haré lo mejor que pueda. Era en gran medida un All Might en miniatura, señaló Izuku. Estaba empezando a recordarlo. Un niño del festival deportivo hace unos años cuando Togata habría sido un estudiante de 1er año. Había llamado su atención solo por lo que su peculiaridad estaba haciendo durante el festival, que era más o menos despojarlo de su ropa. Pero Izuku podía notar la diferencia entre una peculiaridad de fuerza que los destrozaba y una peculiaridad extraña que los hacía deslizarse de su cuerpo como si estuviera untado con mantequilla.
Por mucho que se pareciera al hijo del héroe número 1, esa discordante diferencia de poderes no iba a hacerle creer esa línea de pensamiento. Tendremos tiempo para saludos más amistosos y profundos más adelante. Olmig siguió adelante. Ahora tenemos que realizar una simulación de batalla. Para tu primera clase heroica del año, realizarás un ejercicio de entrenamiento en estos edificios aquí mismo. El héroe señaló la calle que los rodeaba, con edificios de 5 a 7 pisos de altura. Puede que estés familiarizado con la actividad de los villanos tal como se describe en las noticias y cómo sucede en la calle, pero estadísticamente son solo una fracción de la batalla. La mayoría de las veces, los héroes se enfrentan a los villanos en el interior. Los peores villanos como operar con un techo sobre sus cabezas y paredes para ocultar sus acciones al mundo. Algunos de ustedes lo saben mejor que otros. Izuku no pudo perderse el breve momento en que los ojos azules del héroe se dirigieron hacia él cuando hizo una pausa. No dudaba que Yaoyorozu también se sintiera descubierto. Y para que este ejercicio les permita experimentar algo más adecuado y comparable al mundo real que simplemente golpear a robots, se enfrentarán en una batalla interior de 2 contra 2. Ahí fue donde la clase volvió a perder el control. Izuku observó cómo sus compañeros de clase comenzaban a plantear sus propias preguntas, y Ida y Yaoyorozu tenían algo propio que decir. Apenas podía escuchar a los demás, y parecía que Olmig estaba tan abrumado por la multitud como él. Por suerte para él, Togata acudió en ayuda del héroe para calmar a la multitud. Solo denos un momento a todos, sudaba ante sus reacciones. Ya casi hemos terminado de explicarlo todo. Solo danos un momento y entraremos directamente en ello. Olmig tosió en su puño mientras la multitud ante él se calmaba y sacaba un trozo de papel de su cinturón. Muy bien, escuchen todos. Este es el trato. Los villanos se esconderán en el edificio con un arma nuclear, y los héroes tendrán que entrar y quitársela. Hay un límite de tiempo para este ejercicio, y hay varias formas de que termine. Los héroes deben entrar en contacto con el arma o capturar al equipo de villanos antes de que termine el tiempo. Y los villanos deben capturar a los héroes o detenerlos a tiempo para que se acabe el tiempo. Te dividirán en 10 equipos de 2, cada equipo actuará una vez como héroe o villano del ejercicio, por lo que solo tenemos tiempo suficiente para 5 carreras para que todos puedan tener un turno. Y para decidir los equipos continuó el número 1, girándose rápidamente para tomar una caja y sostenerla frente a los estudiantes, todos ustedes estarán sorteando. El hombre al lado de Olmig bajó un poco su comportamiento antes de volverse hacia el héroe profesional. ¿Aizawa no escribió una lista de socios para todos? Togata no intentaba mantenerse callado ante la multitud de estudiantes que tenía delante, e Izuku se sentía tan confundido como parecía el viejo. Lo hizo, pero después de leerlo y tomar en cuenta lo que todos ustedes, niños pequeños, mostraron ayer, el rubio más alto hizo un gesto a la clase, parecía que su maestro había hecho un conjunto de pares muy sesgado para el ejercicio. Esto fue una decisión de último segundo después de que me entregó la lista durante la hora del almuerzo. Si hubiera tenido más tiempo, habría elaborado una lista más imparcial y variada para este ejercicio, poniéndolos a todos a través de un sistema simulado. Eso reúne a los héroes en el acto, ya sea que tus peculiaridades se combinen o no, sería un mejor ejemplo que obligarte a trabajar intencionalmente fuera de tu elemento. Izuku podía entender y estar de acuerdo con la respuesta del héroe número 1, hasta cierto punto. Estaba mucho más familiarizado con los héroes que tenían que trabajar con las personas que los rodeaban en el campo que con quienes estaban familiarizados. Así fue como conoció a Yaoyorozu, irónicamente. Asaltar escondites de villanos y tomar medidas enérgicas contra los sindicatos del crimen requeriría más a menudo planificar y reunir héroes específicos cercanos para el trabajo, pero incluso entonces no todos estaban siempre disponibles. Se preguntó qué había planeado Aizawa para ellos si Olmig hubiera elegido seguir el diseño de su maestro de salón, pero una voz molesta en el fondo de su cabeza le dijo que el hombre lo habría emparejado con Katsuki por despecho. El hombre nunca pareció preocuparse por él, ¿qué mejor que emparejarlo con un antiguo compañero de clase que casi lo odiaba? Solo esperaba viendo a su clase hacer fila para sacar una carta de la caja que la suerte lo mantuviera alejado del rubio para el ejercicio. No solo la suerte no estaba del lado de Izuku, sino que también estaba derribando deliberadamente su esperanza como en un juego de tiro al plato. El ídolo que derribó sus sueños fue su maestro de heroicidad, y su mejor amigo estaba en un equipo con el tipo que no soportaba, fue elegido para estar en el primer enfrentamiento del ejercicio y el equipo al que se enfrentaría. Era de su amigo y maldito Katsuki.
Si fuera por su camino, Iida no habría sido sometido a trabajar junto al explosivo rubio. Demonios, se habría ofrecido voluntario para estar de su lado para que nadie más tuviera que hacerlo. No odiaba mucho a nadie más que tal vez al propio Katsuki, y por más divertida que fuera la idea de tener que obligar a Katsuki a trabajar consigo mismo, no solo había pocas opciones seguras que también fueran factibles. Los planos del edificio, murmuró Uraraka para sí misma mientras jugueteaba con el papel en sus manos. Será mejor que los memorices. Lo único que tenía a su favor era que lo emparejaran con Uraraka para el ejercicio. No era algo sobre lo que realmente pudiera encontrar una queja. De todas las personas de la clase que mejor conocía, ella era a la que menos conocía, y eso era probablemente lo único que iba en su contra. Ella era una persona amable hasta ahora, así que aunque él hubiera preferido a Ojiro o incluso a Yaoyorozu, Uraraka estaría bien como compañera. Izuku hizo lo mismo que su compañero, leyendo los planos que All Might y Togata les habían entregado antes de partir con el resto de la clase para observar la prueba de batalla desde otro lugar. Un simple edificio de 6 pisos en el que tuvieron que irrumpir y explorar para encontrar la bomba en la que se escondían sus oponentes. Algunos puntos diferentes ya estaban marcados de antemano como posibles puntos de entrada. El problema no era decidir cómo entrar al edificio y salir de allí, sino cómo iban a ganar el ejercicio. Izuku no tuvo reparos en entrenar con Ida, con lo poco que tenían antes de hacer que la posibilidad se llenara de sorpresas para un desenlace, pero luchar contra Katsuki. ¿Estás bien, mi gorilla? El adolescente verde apartó la mirada del plano y miró a su compañera, que fruncía el ceño desde debajo de su visera. Te has visto un poco inquieto desde que nos emparejamos. ¿Pasa algo? Oh, se dio cuenta, Izuku suspiró mientras doblaba los planos en su bolsillo y giraba su bate en su mano. Sí, estoy bien, solo, preparándome. No estoy seguro de cómo vamos a superar esto. Oh, ¿esta pelea también te preocupa? Los planos en su mano subieron a su boca mientras intentaba ocultar la sonrisa que él solo vislumbró. En realidad estaba hablando con Tsuyu mientras nos cambiábamos sobre tener que luchar contra ustedes. Preferiría que todos estuviéramos trabajando juntos contra los robots otra vez. No sé si estoy listo para tirar la mano con nadie todavía. Ella se rió mientras simulaba boxear el aire frente a ella, pero Izuku pudo ver la ola en su sonrisa y cómo se estaba rompiendo. Sí, creo que yo también hubiera preferido eso, admitió Izuku, mirando hacia el edificio frente a ellos. Esto tampoco es lo que quería hacer. Aunque supongo que realmente no tengo otra opción. Preferiría no intentar darles más razones para expulsarme saltándome el segundo día. La risa de la niña solo siguió. ¿Te ves como lo harías? Tus disfraces y la forma en que tienes el cabello por todos lados te hacen ver como un yankee. Pero eso es realmente genial. Ella corrigió el rumbo, más rápido de lo que él podía reaccionar a lo que ella decía. Te hace parecer realmente duro e intimidante. Va muy bien con lo fuerte que eres. Y gracias. Por supuesto, el estilo delincuente se quedó más visible en su disfraz para la chica, pero al menos ella no lo convirtió en una connotación degradante. Y decir lo fuerte que era él y no lo fuerte que era su peculiaridad. Bueno, eso era poner puntos a su favor. Tu disfraz también se ve muy bien. Me recuerda a los disfraces de Tron. Solo pásate algunos frisbees y estarás listo para ir a la Comic Con. Al menos su intento de aligerarse la hizo reír. Sí, en realidad fueron una de mis inspiraciones. Sin embargo, no sé cómo usar un arma como la de ellos. Mi peculiaridad puede hacer que las cosas floten y básicamente significa que no interactúan con la gravedad, pero hacerlo demasiado todavía lo hará. Me siento mareado. Necesito entrenarme un poco más antes de poder empezar a usar más cosas con mi don. Su cuerpo se sacudió con retraso junto con su cabeza. Primero debemos concentrarnos en esto. Solo tenemos unos minutos para planificar. Conoces a Ida, ¿verdad? ¿Sabes qué podemos hacer para ganarle, al menos? Izuku suspiró por la nariz y miró hacia el edificio nuevamente. De hecho, los conozco a ambos, admitió sin rodeos. Y Ida es mi amigo, así que me conoce tanto como yo a él. Y Katsuki, es un compañero de clase antes de venir aquí. Creo que lo conozco mucho mejor, pero en realidad solo por su peculiaridad. Se mordió el labio e hizo una mueca. Él no es exactamente un amigo. Simplemente es demasiado ruidoso para ignorarlo. No dudaba que el chico rubio estaba absolutamente rebotando en las paredes de su pecho para pelear con él, y eso a principios del año escolar también. Literalmente el segundo día de clases y le han dado una excusa para luchar libremente.
Izuku simplemente no podía sorprenderse ante la revelación de que ni siquiera la carta con la que tía Mitsuki dejó la escuela sobre su comportamiento había justificado alguna acción para separarlos en un ejercicio como este. Pero no había mucho que pudiera hacer al respecto ahora, no sin llamar la atención ni plantear preguntas que no quería responder. Bakugou se ubicó justo debajo de ti en el examen de ingreso, ¿verdad? Cuestionó la morena. Izuku sabía que expresarlo de esa manera sería peligroso hacerlo frente al otro chico. Ayer le fue muy bien en las pruebas de evaluación con esa peculiaridad explosiva suya. Va a ser bastante aterrador luchar contra eso. No lucharás contra él. Izuku se apresuró a interrumpirla, sin moverse para encontrar la mirada que ella le había lanzado. Si sé algo que va a pasar en esto, es que pelearé con él. Una primicia entre ellos, observó el chico. Las escaramuzas pasadas palidecerían en comparación, así lo querría el rubio. Izuku tuvo que aceptarlo. Eso significa que será tu trabajo conseguir el arma. No creo que pueda escabullirme contigo. Si puedo, intentaré ayudarte. Si no puedo, intenta moverme de lado. Iida no es el mejor con giros bruscos, a menos que se tome el tiempo para girar. Te dará algo de tiempo para pensar tu próximo movimiento. Oh. La voz de la chica era temblorosa, el trabajo que él le estaba dando probablemente sonaba tan pesado como a él. Izuku sabía que el rubio vendría a buscar pelea con él, y era más probable que no. Si realmente sería una pelea, una cuya peculiaridad podría quemarle la piel en un contacto lo suficientemente cercano contra alguien con conocimientos principalmente de defensa personal y un gran palo de metal, era algo que tenía que cuestionar. Pero al menos lo mantendría alejado de ella, con suerte el tiempo suficiente para permitirle enfrentarse a Ida y burlarlo por el arma y la victoria. ¿No crees que podríamos luchar contra él juntos? Izuku decidió mirarla entonces. Si soy honesto. La niña asintió con la cabeza. No quiero que estés allí. Tú tampoco deberías, estaré bien lidiando con él yo mismo. Sé que puedo captar su atención para ti. Me aseguraré de que no te lastime. Creo que conozco una manera de hacer que siga buscándome. Entonces simplemente te lastimará. Lo sé, se dijo Izuku. Ya estoy acostumbrado a ello. Su fuerza perdió su novedad para mí. No tengo motivos para preocuparme por lo que puede hacer. Lo había hecho todo antes. Toshinori había pasado horas leyendo el registro de clases antes de que comenzara el día escolar. Era la primera vez que enseñaba oficialmente a niños, con poca experiencia en el pasado como voluntario en campamentos y escuelas para demostraciones y para transmitirles todo el conocimiento y la experiencia que pudiera, y quería asegurarse de hacerlo bien. Le había preguntado a su antiguo compañero, Niuteye, si estaba interesado en seguirlo el primer día con él, pero parecía que sus años de diferencia los habían alejado más de lo que él sabía cómo cruzar. Sin embargo, por suerte para él, Togata fue ese puente y se convirtió en ese reemplazo como asistente de la clase con la aprobación de Nezu. El director roedor había pensado que era brillante que Toshinori tuviera a su sucesor junto a él en la tutoría de los estudiantes del nuevo año de primer año. Tanto para ayudar al estudiante de tercer año a aprender más de Olmig que necesitaba sobre actitud. Y que los estudiantes de primer año se hicieran amigos de sus compañeros de último año a través del estudiante más apropiado que el director de UA pudiera pensar. Toshinori solo podía estar de acuerdo en que tener a su sucesor cerca para las clases que impartía solo sería beneficioso. Por supuesto, el niño todavía tenía su tercer año por terminar, por lo que las clases de heroicidad probablemente serían la única vez que se alejaría de su propio año para participar en lo que Nezu estaba contando como créditos para la graduación del niño. Una situación en la que todos ganan, a los ojos del héroe número 1. Observen atentamente y traten de aprender algo, todos, dijo Toshinori a la clase detrás de él mientras las pantallas de la sala de observación cobraban vida. En la pantalla del extremo derecho estaba el equipo de villanos del ejercicio formado por el heredero de la familia Ida y el chico explosivo de los Bonis, como había bromeado Togata el día que leyó el perfil del niño y los ensayos de los exámenes. En la pantalla del extremo izquierdo estaba la chica vestida de rosa y negro emparejada con el chico maravilloso de los ojos de Nezu formando el equipo de héroes. Las pantallas entre ellos consistían en cada cámara dentro del edificio de pruebas, configuradas de manera que mostraran la progresión de cada equipo según los pisos que subieron o bajaron, un formato claro para mostrar qué tan lejos estaban los héroes de alcanzar su objetivo y que también los villanos podrían contenerlos. Fue el enfrentamiento lo que molestó a Toshinori.
Había leído los perfiles de todos los estudiantes hasta su mejor memoria y examinó la lista de enfrentamientos y equipos que Eraserhead le había entregado durante el almuerzo, y casi de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal. No muchos de los estudiantes de esta clase estaban conectados entre sí antes, pero hubo parejas de estudiantes que asistieron a las mismas escuelas antes de ingresar a UA. Midoriya y Bakugou eran una de esas parejas. Los jóvenes Kirishima y Yashido no estaban emparejados para competir o formar equipo entre sí en los planes de su maestro de salón, pero los dos chicos de Aldera Junior High estaban programados para formar equipo para el ejercicio como villanos. Si se hubiera centrado en el nombre de cualquier otro estudiante en la lista, Toshinori no habría pensado en ello. Pero se trataba de una pareja entre el primer estudiante sin peculiaridades de las clases de heroísmo de UA, destinado a luchar junto al único chico de la clase que posiblemente conocería ese detalle genético, designados como villanos por el único maestro de la escuela con reputación de expulsando a los estudiantes como mejor le pareciera, y ambos parecían y sonaban exasperados ante la mera mención del nombre de Midoriya. Agregue además lo visceral que fue el niño en el examen de ingreso, la pequeña nota que su familia había dejado sobre la actitud del niño al ingresar a la escuela y cómo actuó y miró a Midoriya sentado durante la prueba de evaluación hace apenas un día mientras Toshinori lo seguía. La clase desde un lado. Toshinori estaba seguro de que era una receta intencional para el desastre. ¿Cómo ese chico iba a guardar silencio sobre el secreto de Midoriya ante el resto de su clase? No tenía idea. Lo mismo ocurrió con lo que Aizawa pensó que sucedería al ponerlos juntos en el ejercicio. Descartó toda esa lista y arrinconó a Power Loader para obtener una caja de lotería rápida y sencilla. Confiaba en el azar más que en su juicio o en el de Aizawa. Pero entonces la suerte decidió ponerle uno debajo y unió a los dos niños. Quería rehacer el sorteo, actuar como si hubiera sacado la misma letra de ambas cajas, pero la clase había visto las letras en el instante en que las sacó. Nadie le habría creído por cometer un error. Y no pudo encontrar la fuerza para separarlos y decir que el partido no sucedería, porque el chico verde no quería ojos sobre él. Estaba tratando de ocultar su identidad genética, Nezu iba a guardar silencio al respecto y el resto del personal había acordado hacer lo mismo. Forzar a los chicos a separarse frente al resto de la clase solo haría que se preguntaran por qué en el peor de los casos. Así que trabajó desde el asiento de sus pantalones y se conformó a lo que debieron ser los dioses que estaban ocurriendo contra él e hizo que la clase siguiera según lo planeado. Equipo héroe, ¿puedes oírme? Togata habló en su mano, presionando la pieza en su oreja. Sí señor, podemos. Uraraka respondió por la radio. Midoriya estaba completamente en silencio, pero Toshinori pudo ver al niño asentir con la cabeza por encima de la cámara. Bien. El adolescente presionó un par de interruptores en la mesa frente a él. Equipo de villanos, ¿pueden oírme? Alto y claro, Sensei.